Sir Ken Robinson dice: nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad académica y hay una razón. Todo el sistema fue inventado. En el mundo no había sistemas de educación pública antes del siglo XIX. Surgieron por las necesidades de la industrialización. Su jerarquía está basada en dos ideas: que las materias más útiles para el trabajo estén en la cima. Así quizás fuiste sutilmente apartado en la escuela de cosas que te gustaban, porque nunca ibas a conseguir trabajo haciendo eso. La dos es la habilidad académica ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia. La consecuencia es que muchas personas altamente brillantes, creativas, creen que no lo son porque en lo que eran buenos en la escuela no les fue valorado o fue estigmatizado. Desde entonces, perdí las habilidades de mi cuerpo por cultivar mi cabeza y me dediqué a estudiar. Por consecuencia, hace años abandoné las actividades físicas por el solo trabajo áulico y utilizo mi cuerpo solo para transportar mi cabeza. Matt Cutts, hace unos años, sentí como que estaba atrapado en la rutina. Entonces, decidí seguir los pasos del gran filósofo americano Morgan Spurlock e intentar hacer algo nuevo durante 30 días. La idea es bastante simple. Pensad en algo que siempre hayáis querido añadir a vuestras vidas e intentadlo durante los próximos 30 días. Resulta que en 30 días es la cantidad de tiempo justo para añadir un nuevo hábito o quitarlo, como ver las noticias de tu vida. Al ver a Matt Cutts, me estoy dando cuenta que me he esforzado muchos años por hacer mi trabajo rutinario. Me doy cuenta también que si reactivo mis habilidades, las complemento con mi experiencia y manejo la transversalidad de las competencias, primero en mis actividades y luego las transfiero a mi quehacer docente, podré potencializarlas en mis estudiantes, logrando que puedan ser competitivos y sobre todo que sean honestos y más humanos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos de estrategias didácticas para cada inteligencia, que no son otra cosa que la utilización de las habilidades del joven para aprender a través de ellas. Conducta y aprendizaje están engarzadas por la curiosidad, indicándonos cómo necesita capacitarse el estudiante. Si comprendemos que la práctica hace al maestro, descubrimos con facilidad que el refuerzo en el uso de estrategias apropiadas y tomando en cuenta las diferentes competencias incrementará la capacidad del joven en la inteligencia correspondiente. Así que en una estrategia, un juego, un desafío puede estimular a varias competencias a la vez. Lo mismo ocurre con los entornos didácticos que podemos crear. Esos son fuentes de motivación a la acción, a la pregunta y por ende al aprendizaje. Si nos damos cuenta, comienza con el asombro y termina en el conocimiento. Algo más que no debe faltar es la alegría. Si cuando estamos trabajando con los jóvenes no nos divertimos los dos, algo estamos haciendo mal. El aprendizaje, el crecimiento en el conocimiento, el acercamiento al talento debe ser divertido. Nuestro mejor aliado es el juego. Los jóvenes tienen la atención muy dispersa, no en la clase, mucho menos les interesan los objetivos propuestos. Están centrados en sus necesidades primarias. El secreto pasa entonces por hacer las tareas de desarrollo gratas y divertidas. Finalmente, los talentos no nacen, se hacen, y es mucho lo que podemos hacer por ello. Libertad para la creatividad, aceptación para el error, que él mismo aprenda a corregir, afecto y reconocimiento permanente. El feedback debe ser inmediato, positivo y alentador.
A mí me encanta ser del Cebeta, porque es excelencia educativa. Si estás triste te falta la alegría, ve al Cebeta y te vas a divertir. Me podrás encontrar en el Cebeta, es hacerte lograr el cherrabón, porque son algunos de los profes más chingones que hay en la región. Reconocer que las competencias son necesarias porque con ellas resolvemos los problemas o las situaciones que la sociedad nos demanda. Entonces, entenderíamos por competencia como el desempeño o la actuación integral del sujeto, lo que implica conocimientos factuales o declarativos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Ser competente significa que cumpliremos con las expectativas o los desempeños esperados en el ámbito laboral. En una ocasión se entrevistó un director del NMS con una maquila en donde los jóvenes ingresaban a laborar después de terminar el bachillerato. Es un recurso existente en las comunidades y ellos pedían que los jóvenes solo tuvieran 3 características: que llegaran temprano, que fueran aseados y que fueran honestos, pero no pedían competencias laborales. Aprender significativamente implica relacionar los conocimientos nuevos con aquellos que se encuentran en la estructura cognitiva. Y evaluar de una manera auténtica nos invita a trabajar en una formación lo más cercana a la realidad y al contexto donde se desarrollarán los egresados, pero partiendo de un contexto cercano a los estudiantes. La educación, pilar de los alumnos, sustento de maestros y burla del gobierno. Muchos dicen que es deficiente, que es mejor trabajar en la mugre y escasa, que se cataloga como pérdida de tiempo y al final siempre terminas en la mediocridad. Y entonces, ¿a quién culpamos? ¿Profesores? ¿Alumnos? ¿Tutores? ¿Gobierno? La respuesta es fácil: todos. Pero qué sencillo es decir eso. Si en lugar de criticar, te dedicaras a estudiar, de la mediocridad te vas a salvar. ¿Y tú qué prefieres? Quiero iniciar citando a Rapaport: el empoderamiento posee un sentido psicológico del control o de la influencia personal y una preocupación con influencia social real, energía política y el derecho legal. Es una construcción de niveles múltiples aplicable al ciudadano individual, así como a la organización, las vecindades, y sugiere el estudio de la gente en su contexto. Entonces, podemos decir que el empoderamiento se concibe como el proceso de concientización que da cuenta al estudiante de sus capacidades, desde donde él puede potenciar sus acciones para transformarse y transformar su contexto, donde él mismo adquiere otras dimensiones que le permiten trascender como personas.
permitiéndole elevar los niveles de confianza, autoestima y capacidad de sí mismo para responder sus propias necesidades. Un estudio recientemente realizado en la Escuela Básica por Márquez sobre el poder en el aula de la educación básica, cómo reconstruir la interacción docente-alumno, refleja que el estudio de socialización predominante en la escuela es autoritario, rígido y heterónomo, donde la autoridad es un valor que deben ejercer los docentes para generar y mantener el respeto de los alumnos, en el cual se va legitimando una relación basada en el uso de poder y en la manipulación afectiva. Con esto, la educación trae consigo la presencia de imposiciones sobre lo correcto o incorrecto, lo bueno o lo malo, entre otros prejuicios, provocando la formación de individuos carentes de una reflexión crítica, cuyos juicios resultarán alineados bajo concepciones impuestas casi impredeciblemente, de tal manera que el docente, al sentir que tiene todo el poder, tiende a manipular la educación de sus estudiantes, donde solo él sabe, él tiene la razón, y aún con sus errores y prejuicios, maneja el saber como un todo que no puede ser cuestionable, provocando que formemos estudiantes que son capaces de orientar su objetivo a la persona del docente y no al aprendizaje significativo, ya que no le permitimos hacer sus juicios ni reflexiones. La familia, como núcleo primario, el grupo social al que pertenece el niño, como el núcleo secundario que le completa su identidad cultural, con lenguajes determinados, y al Estado, como ámbito social, que estructura en términos económicos, políticos, educativos y sociales, en donde los adultos somos los responsables directos de que se cumplan los derechos de los niños. Los derechos a los que hace alusión esta convención se dividen en 4 categorías: derecho de supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección y derecho a la participación. Principios básicos en los que están basadas las competencias genéricas que se desarrollan en la educación media superior como parte de la formación integral de los estudiantes. Se me olvida mencionar que en la Carta de la Declaración de los Derechos de los Niños se les considera tales hasta los 18 años, por lo que aún en este nivel educativo, el medio superior, contamos con jóvenes que oscilan entre los 15 y 18 años. La importancia radica en que al tener el derecho se adquieren también obligaciones, las que muchas veces los adultos no les permitimos a los niños y los jóvenes hacerse responsables de las mismas, ya sea por ignorancia, por sobreprotección o por la creencia de que por el hecho de ser niños no pueden ni deben hacerlo. No había escuelas, había puras escuelas en las casas, que la gente no iba a la escuela. Los hermanos de Barro Villa eran los profesores que daban clases en su casa de ellas. Daban clases. ¿Y cómo estaría eso que las hermanas daban clases a varias niñas y niños? En las casas daban clases. Y luego Barro Villa estaba junto con mis hermanos en la escuela también. ¿Qué? Y las hermanas de ellas estaban dando clases. Una se llamaba Marta, otra se llamaba Hilaria. Se enseñaban. Nos decían que compraban un libro y compraban cuadernos y llevaban. Escribíamos en pizarra. Con un pizarrín. Además pegaban las letras y no servían. Se borraban con un borrador.